Aquí estamos. Hola a todos, gracias les doy por estar nuevamente aquí. Tengo el gusto nuevamente de haber invitado y de recibir para mí es una sorpresa otra vez tener a Renato Longato. Y le decía yo fuera de cámara que ver su canal era como ir a esos informadores que he tenido que ir a conferencias americanos, como ver a Brad Olson, que ha visitado no sé cuánto, más de 60 países y estar en tremendos más de 4 continentes, y ver a Renato, es decirte gracias por toda tu investigación, gracias por tu trabajo. Te damos la bienvenida nuevamente aquí a tu canal. Muchas gracias, Nikki. Realmente inmerecidas palabras. Yo me considero un investigador amateur, ¿no? Me gustaría hacer a full time, ya sabes, siempre responsabilidades, pero como has dicho, tengo cierto tiempo invertido en esto. Me encanta la investigación, me encantan lo que son las antiguas civilizaciones, su tecnología, esa historia interrumpida que parece que hemos vivido y que nuestra civilización no conoce su partida o acta de nacimiento. Entonces no sabemos bien nuestro pasado y soy una persona curiosa y lo que yo investigo bien me gusta difundirlo y dar lo mejor de mí con calidad de información, Nicky. A tus órdenes. Nosotros estamos a tus órdenes, Renato, porque ver toda tu investigación, y quizás muchos que ni siquiera, hay gente que mira un video de alguien o lee un libro y ellos asumen que ya conocen a esta persona o tienen un poco de desinterés, o quizás dicen, no, me gustó, leo algún día. Hoy por hoy la gente ya no lee libros, y segundo, pues hay que buscar y investigar porque hay gente como Renato en cantidad que hace estos trabajos tan increíbles, y él es uno de ellos en la lista de prioridad. Y yo quiero preguntarte, porque he visto a tantos investigadores como tú en Discovery Channel, en historiadores que se han tirado a contar tantas cosas que no podemos nosotros, los que estamos tan lejos, llegar allí donde tú te has tomado este tiempo, dinero, todo, porque hay que llevar la bolsa llena para poder hacer todas estas investigaciones. Y te pregunto, en el libro de Lou Baldin, me dejó sonando y tenía que hacerte esta primera pregunta. Él dijo, el ser humano cree que lo sabe todo y cree que ellos han hecho este mundo, y este mundo ya estaba hecho. Fíjense en las piedras, fíjense en la arqueología, fíjense en cómo están cortadas rocas que el humano no pudiera ni transportar ni tener la tecnología. Y allí voy contigo, Renato. Cuéntale a la gente. Bueno, es muy cierto lo que dice este autor, este investigador, porque a lo largo de los años he tenido la oportunidad de estar, obviamente he viajado mucho por Cusco, he viajado por el Perú en su momento dado, Bolivia, la hermosa y remota isla de Pascua, he estado en México, he visitado también lugares aquí en Norteamérica, en Estados Unidos, donde resido, he estado en Costa Rica con las petroesferas, o las que llaman esas petroesferas, esas bolas de piedra, ¿no? Tremendas, de la cultura Dikis. Luego he estado pues en España, Francia, Checoslovaquia, Suiza, Suecia, Noruega, Portugal, Italia, Alemania, creo que algo por ahí va. Entonces, eh, obviamente, Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, también los lugares más cercanos, porque soy peruano, ¿no? En ese sentido, lo que ha quedado en todos estos miles de años han sido los restos megalíticos, que son portentosos y que cada vez que a la paridad que avanza la tecnología nuestra, nos damos cuenta que la narrativa oficial no cumple ya con las expectativas y entrevistando a los mejores geólogos, arquitectos y constructores, ellos mismos dicen con la tecnología actual, yo no puedo mover esos bloques, yo no puedo construir eso. Y realmente acá hay un paradigma.
Es decir, paradigma significa modelo de interpretación de la realidad. Nosotros vemos y nos dicen constantemente en todo medio de comunicación, inclusive cuando uno va de tour a todos estos lugares, que fueron hechos estos enormes megalitos con cinceles de bronce y cobre de la mejor aleación, con piedras de matita, granito, durísimas, que también pueden cortar y que yo no descarto que haya sido hecho, diversas culturas lo hayan hecho así. Pero la capacidad de las piedras megalíticas de estar pegadas unas a otras, en las que no pasa ni una hoja de papel, ni una hoja de afeitar, ni una tarjeta de crédito, nada, inclusive estar parcialmente destruidas estos megalitos y en el interior siguen pegadas. Cuando fueron destruidas, por ejemplo, el caso es la sala de Venus en el templo de Coricancha, ubicado dentro del templo de Santo Domingo, que está muy bien preservada porque se construyó el templo encima. Tiene más de 5 siglos o 5 siglos, 500 años y ha sido protegido por la intemperie. Eso es tan perfecta, tan hermosa. Parte está ahí rota. Yo lo he mostrado varias veces en mis videos y se observa que aún hacia adentro está pegado. Esa capacidad de construir, su construcción y diseño no se puede hacer con las herramientas que observamos en los museos. Lo mismo ocurre, lo cual me llamó poderosamente la atención. Me olvidé decir que entre mis viajes también estuve en Egipto. Entonces, ah, primero, cuando discúlpame, antes de Egipto estuve en la isla de Pascua. Me quedé 12, 14 días. Fui invitado por una cadena de televisión privada que, bueno, ya desapareció en su momento dado, pero el programa Perú al Mundo. Y estuvimos frente al llamado Ajuvinapú o el llamado muro ciclopio inca. Es enorme en persona, créeme, alcanza prácticamente los 3 metros de altura y los megalitos son de construcción típica clásica inca. Y estuve presente con el investigador que a la fecha es el número uno en Polinesia, culturas polinésicas chileno, señor Claudio Cristino, antropólogo y arqueólogo, el experto en toda esa área de culturas polinésicas que incluye Tahiti, Moré, Bora Bora, la Polinesia. Entonces, llegamos a una pequeña discusión que prácticamente tuvieron que detener la grabación del programa que se estaba grabando en ese momento, porque me dijeron, no hay que llegar a la discusión, simplemente déjalo que describa y todo. Y yo le dije, vea, ¿usted ha estado en el Cusco? Sí. No me diga que esto no es parecido. Sí es parecido, pero no hay ninguna relación. Ese es el problema. No hay relación. Pero sí hay el sweet potato, que le llaman el camote, le llamamos nosotros, que se llama kumara y allá se llama kumar, en lengua quechua. Sí hay los botes flotantes hechos con un carrizo que ellos le llaman poré, pero en el lago Titicaca, a casi 4.000 metros de altura, y en la costa norte del Perú, dentro de Perú y la frontera con Perú, se llaman los caballitos de Totora, que son para pescar y transportarse. Y eso está, yo lo he visto, yo he estado allí, porque una isla muy pequeña, y uno me podía transportar a gusto. Aparte que el jefe de LAN Chile en ese momento, de las líneas aéreas chilenas, había vivido en el Perú 6 años. Y cuando vio un peruano, un equipo, estando allí, nos dio todas las facilidades, me olvidó su nombre, pero así fue. Entonces, yo una similitud y una falta. Se le atribuye mucho al Inca Yupanqui haber navegado allí con una suerte de 20.000 hombres. Bueno, haber navegado con botes de totora, con 20.000 hombres, tiene que haber erradicado todo el cultivo de totora en sabido por haber. Hay muchas cosas ahí un poco interesantes, pero en lo personal, esas similitudes, el tipo de hacer la comida en tierra, en horno sobre de dentro de la tierra, de una pachamanca, en la misma allí, la misma también técnica, muy interesante, pero como está aislada y no hay forma de comprobar porque no hay ningún textil, cerámico, ADN, DNA, como quieran llamarlo, andino, sudamericano, uno que otro hay, pero muy remoto, entonces estamos frente a una situación de esas. Esos muros, yo los vi hace 2 años atrás en Egipto, específicamente en el Templo del Valle, que es la entrada obligatoria para irse a la Esfinge, el famoso está la cara pues de Keops, ¿no? El faraón, pero que antes era una leona, ¿no? Y lo han alterado para hacer el Keops. Una serie de historias hay ahí que he entrevistado a gente de alto nivel que han estado presentes detrás de investigaciones sismográficas y otros que conocen muy buena información sobre lo que hay debajo de la Esfinge. En ese es la entrada, el destino final, cuando uno pasa este templo del valle, el Valley Temple que le dicen en inglés. Los muros allí serán más grandes, pero es lo mismo que hay en los Andes, al otro lado del planeta. Las mismas estructuras,
Yo he conversado y he entrevistado a una egiptóloga, Irene Cuñado, española, experta en dinastía antigua egipcia y sabe traducir jeroglíficos. Me quito el sombrero. Ella misma me dice exactamente hay similitud. Sí, hay, no lo puedo evitar decir. Entonces, cuando yo estuve allí, vi y vi las piedras pegadas, vi todo eso, y comencé a pensar que realmente existió una antigua fórmula, que ahora le llaman geopolímeros, un antiguo súper concreto que usaban y con parte larga, lo que viene a ser la toba volcánica, que es la ceniza que arroja el volcán, queda compactada, que es granito, diorita, lo que haya salido del magma, la lava, se haya después solidificado, compactado, pero es fácil de destruir, de pulverizar, mejor dicho, y se le agrega este suerte de fórmula viscosa que hace como una suerte de mezcla de cemento. Y eso es más fácil aplicarlo a moldes. Los moldes aparentemente de algún tipo de cuero textil que servían enormemente para vaciar, era como una suerte de estado semisólido que era retirado. Por eso se ven las protuberancias, knobs que se llaman en inglés, que era el desahogo de esas, porque se había sedimentado el agua, servía como desahogo, era retirado, pues quedaba tan pegado por la gravedad una piedra con otra y eran fáciles para hacerlo. Ahora, el proceso exacto se desconoce porque no hay nada escrito. Y todos esos templos, como el Oseirión, que ya grabé un capítulo con Guirere Cuñado sobre exactamente ese templo, uno de los más monumentales, a 12 metros de profundidad de la tierra en Egipto, así como el Templo del Valle, a 12 metros de profundidad, porque estaba cubierto de arena, solamente se veía la cabeza de la cabeza de la esfinge que era, claro, cuando llegó Napoleón, en esa época no había fotografías, habían dibujos, Nicky. Entonces tenía que ir expediciones con dibujantes, o sea, todo un trabajazo, tenían que ir artistas realmente que podían ver lo que, nada que un selfie como hoy ahora tan fácil. Sí, dime. Me emociono escuchándote. Nosotros Discúlpame que hablo mucho. nosotros nos quitamos ese sombrero para Renato Longato. Me emociono escuchándote porque me transportas a medida que vas hablando de la esfinge, de las pirámides tan bajo, ¿no? De nosotros. Creemos a veces que vivimos en una superficie, no nos habíamos dado cuenta ni siquiera hace 20 años atrás, los que todavía no entendíamos cómo funcionaba esto, pero ahora con tanta ciudad intraterrena. Pero no me dejes ir allá porque lo que quería decirte era Perú. Yo recuerdo, me has hecho ir a tantos lugares, Renato. Recuerdo cuando yo me fascinaba la serie en Perú de Machu Picchu y lo que hablaban de las pirámides allí, pero me has transportado a las pirámides aztecas en México, toda esa cultura que hay allí, y después me llevas a Grecia, ¿no? Igualmente Egipto, que están todas estas pirámides, y el corte del cual tú hablas me hace pensar también de lo que se habla hasta en la Antártica, allí en la Antártida, con todo esto que dicen de gigantes, de todos estos lugares que has visitado y todo lo que estás hablando de afinidades entre en un continente aquí esto, y se parece mucho a lo que tenemos en Perú, en Colombia, en Ecuador, en cada parte de esto. ¿A qué nos lleva todo esto, Renato? ¿A qué nos lleva? Es una excelente pregunta. Voy a hacer lo mejor para responderla. Yo pienso que lo que a mí me llamó poderosamente la atención hizo un quiebre en mi forma de ver las cosas fue cuando estuve en la isla de Pascua. Estuve en la isla de Pascua porque es una isla, inclusive me dieron un jeep para manejar, como no me podía ni perder ni irme con el jeep donde yo quisiera, porque es una isla muy pequeña y gracias a haber conocido a este eh, director de los vuelos internacionales de LAN Chile en Pascua, que había vivido 6 años en Perú, me trató de maravilla y haciendo un acápite. Su casa tenía un sector de su casa estaba decorado con artesanía peruana. Fíjate tú, a ese nivel me refiero. Entonces, yo vi cómo se muestra en uno de los volcanes, en la falda de los volcanes, el proceso de la construcción de Umoai que no se ha terminado. Al mismo tiempo, la expedición liderada por Thor Heyerdahl, el legendario explorador noruego que partió el año 1946 de Puerto del Callao, se dejó llevar por las corrientes marinas y llegó a las islas de la Polinesia. No llegó a la isla de Pascua, pero llegó comprobando con maderas de balsa
hechas de lo que vendría a ser actualmente el Ecuador bajo los diagramas que había visto, los dibujos de los primeros cronistas que habían llegado a nuestras tierras en esa época, que ya veían gente desde Colombia eh, en balsas y hacían desarmaban la balsa, cruzaban lo que vendría a ser, entre comillas, cerca de la zona del Canal de Panamá, o habían ya tramos, desembocaban en el Pacífico, armaban antes la balsa y se iban a la mar. Entonces, entonces es muy interesante. Colombia tiene muchas riquezas en ese sentido de orfebrería en oro y otros sectores arqueológicos. Entonces, eso sirvió para mí para darme cuenta que habían estos restos de moais de, de 8 a 12 metros de altura hechos con diorita, muy distinto a los volcánicos, porque la diorita es tanto más dura que el granito. Entonces, el tener esos grabados exquisitos, hechos y que estaban a profundidad de 12 a 15 metros de profundidad, porque se veía nada más el tórax del Moai, estaban inclinadas esas enormes caras, pero abajo hay todo un cuerpo y hay una serie de grabados en la espalda. Entonces, eso es lo que vio Heyerdahl. Heyerdahl creía en una constante travesía marítima desde lo que viene a ser actualmente la Polinesia con Isla de Pascua, con Sudamérica. Era como una puerta de ingreso y viceversa, no solamente una, sino de ambos lados. Entonces, lo que tú me dices, nosotros estamos recién dándonos cuenta que esa igualdad de arquitectura y esa capacidad de diseño no fue hecho al azar. A parecer, toda apunta, tú indica que había un centro donde esa técnica se desarrolló, porque eso demora siglos para desarrollar una arquitectura antisísmica, orgánica, pero me refiero con hecho de la misma tierra, no metal, aluminio, cables eléctricos, nada de eso no hay. Todo es en el sentido de la palabra orgánico, que están en determinadas posiciones en el planeta y que obedecen a un conocimiento de la geodesia, es decir, determinados puntos geográficos que coordinan con otros en longitud y latitud en la esfera, en nuestra esfera, en nuestro planeta Tierra, ¿no? Y que eso significaba que hubo un gran conocimiento marítimo que se ha perdido por parte, quizás, yo pienso que es quizás de una situación anterior, que ha quedado divulgado como el diluvio. El diluvio es prácticamente la historia mitológica de la desaparición de una anterior humanidad de un momento a otro. Inclusive, aquí les suelto un dato. ¿Han escuchado ustedes hablar de Paramahansa Yogananda, el Self-Realization Fellowship, el famoso gurú que vino de la India, introdujo el yoga y una serie de beneficios de escuelas, no aquí en Estados Unidos y en otras partes del mundo? Su centro está aquí en California. Su maestro le dijo, ¿sabías que existió una anterior humanidad en la cual desaparecieron 90 millones de personas de un momento a otro? Sí, eso está en la biografía, autobiografía de un yogi. Eso está en el libro. ¿Qué tiene que ver en la parte espiritual? Yo me pregunto, porque no tengo la respuesta, Nikki. ¿Qué tiene que ver en la parte espiritual del desarrollo del ser humano? Que el maestro le diga a Paramahansa Yogananda, oye, por si acaso te digo, aparte que existe una humanidad que desapareció 90, por 90 millones, 90 millones, no 89 ni 91, 90 millones. ¡Wow! Y que le da ese dato. ¿Por qué? Para que su discípulo, el famoso Paramahansa, ¿no? Un líder reconocido espiritual, tenga ese conocimiento de que hubo algo antes. ¿Cómo tenían ese conocimiento? Pues hay esos que han quedado por tradición oral que se deben tomar en cuenta. Ha quedado lo que viene a ser hablado de Platón también, que habla de una desaparición que ocurrentemente ocurrió en 1250 años, cuando hubo un cambio en la era de hielo y que algo sucedió, que era que el nivel del mar suba 100 metros porque hubo quizás un evento cósmico que viene del cielo una bola de fuego, o se separan porque se deshacen en entrada de la atmósfera y caen, y de la noche a la mañana, como si fuese bomba atómica, desaparecen centros urbanos en un momento dado y no queda recuerdo, y que después cuesta un par de miles de años volver a quedar. Quizás estos grupos humanos lo que mantuvieron también fue el conocimiento de la arquitectura, fueron otros lugares del mundo en los cuales comenzaron también a construir estos diseños megalíticos que nos asombran y que no podemos actualmente reproducir con la tecnología actual, Nikki. O sea, es un tema que hay que estar constantemente revisando datos y constantemente viendo, porque si hay información, y les digo, la información está en la biblioteca de las universidades con ediciones limitadas. No la van a encontrar en Amazon,
Barnes and Noble o qué sé yo, otra. No, no, no. Hablas de tan poderoso que sí, Yogananda me encanta. Muchas veces he hablado con mucha gente de Yogananda porque es que la forma como él hablaba y decía las cosas ahora están dando lugar a todo lo que está saliendo y estamos mezclando la vida que sabemos que extraterrestre ya no es una ilusión o una ciencia Ujú. ficción. Y tú lo sabes muy bien, Renato, de tanto que has investigado, pero también la conexión espiritual del ser humano con la fuente y de donde provenimos, que no venimos de 1000 años o de 100 añitos. O sea, esto es de largo y bueno, sin pelear por religiosidad o religiones, las cuales no nos interesa. Faraones morían, ellos siempre tenían este mundo subterráneo y era tan grande que, tan inmenso allí abajo. Cuéntanos un poco también de eso, porque, Bueno, esa es una excelente pregunta y tengo información fresca al respecto. ah, Un trabajo que me ha dejado, realmente he tenido que verlo varias veces porque es fascinante sí, y hay gente que hace un trabajo y que se desconoce, a veces se pierden las noticias o salen en reportes de organizaciones internacionales. Hay un señor llamado Bruno Deslandes, es francés, así como se llama, Bruno Deslandes. Obviamente lo digo en castellano, no lo estoy diciendo con el acento francés, pero él es el experto de la UNESCO que ha investigado 5 kilómetros subterráneos de galerías, 5 kilómetros, debajo de la pirámide de Zoser, en Egipto, predinástico. ¿Y cómo ha hecho para poder entender, esto ha costado como 20 años de investigación, pero se ha adelantado en los últimos años este mundo subterráneo que tú dices, estas cámaras perfectamente ventiladas, en las cuales se ha grabado cosas, no se sabe cómo, porque no hay muestras que las antorchas hayan dejado el tizne de la llama que haya afectado el techo de lugares donde se ha esto o la cámara del caos que está en la base subterránea de la gran pirámide de Keops, ¿no? Eso lo hablé con Irene Cuñado en ese anterior video. La cosa es esta, que el uno de irlandés pertenece a un equipo internacional, pero es liderado por este grupo de franceses y que gracias a Dios hay gente así, que realmente ha colocado en cada entrada de esos túneles ya excavados una cámara líder de última generación que dispara rayos láser dentro de estos túneles por segundos. Al disparar, dispara y puede captar inclusive la resquebrajadura entre las piedras. Todo eso lo alimenta en un software especial que técnicamente desconozco y lo pasan en 3D. Entonces te puede decir la altura del túnel, el ancho del túnel, lo largo del túnel, todo está ya diagramado. Son 5 kilómetros en los cuales se han podido hacer eso. Entonces, no se desconoce. La verdad, esa pregunta no creo que Inea la sepa, siendo él una autoridad. ¿Por qué esta idea de construir de manera subterránea? ¿Por qué esta manera de destruir estas cavernas en Turquía de Derinkuyu? ¿Por qué construir las chincanas o galerías que vienen desde Sacsayhuamán hasta Coricancha en el Perú? ¿Por qué construir debajo del corazón de la pirámide de Teotihuacán o Teotihuacán en México? Hay otras cámaras también o lugares subterráneos o como también conversé con Marco Vigato, un italiano, escritor, investigador que acaba de venir recientemente de la India, ¿no? Que ha investigado en Oaxaca una iglesia colonial en cuya parte inferior, a 15 metros o 12 metros de profundidad, siempre se repite esa distancia de profundidad. Existen cámaras y antecámaras con galerías, con piedras que no son del área y él has hecho con sismografía. Él está en el RX Project, así está en inglés, RX Project, en las cuales toda la información a los que pertenecen a esta asociación, tú nos inscribes, paga obviamente una cuota, te suelta todo lo que han encontrado, con permiso y trabajos con arqueólogos locales, porque Marco Vigato es funcionario de una gran empresa internacional, entonces hace tiempo para hacer toda esa investigación. ¿Quién? ¿Quién hace? Por eso construyeron una iglesia encima, como está la iglesia de Santo Domingo encima, como también otro dato más, el templo de la roca, el domo de la roca en Israel, su base es megalítica. La base es megalítica, amigos, no lo digo yo.
Y es un sitio santísimo, cubierto de alfombras y todo. Y esa base megalítica tiene, tiene algún poder este elemento, porque mucha Eh, gente lo ha escuchado, pero no sé si es que o abre portales, porque ya estamos mm, como estar abiertos a tanto. yo no diría tantos portales. Lo que sí puedo decir es que están geodésicamente en lugares especiales. En ese sentido, es confirmado, por ejemplo, por Ansel Pirramp, el explorador catalán, que ha Wow, estado visitando mucho el Perú y tiene proyectos de investigación, que la parte superior de Sacsayhuamán, la parte superior, que son tres círculos concéntricos de piedra llamado Muyumarca, el centro del círculo corresponde geodésicamente a una gran cruz andina del centro. Ahí es la intersección. Y estas son zonas que tienen siempre ahí efectos telúricos magnéticos. Es rico en andesita, cuarzo, feldespato, mica y tienen agua subterránea. El agua subterránea que se encuentra cercano a lo que es la pirámide también de Keops, a las zonas en las cuales también hay en Teotihuacán, inclusive había un conducto, un canal donde había mercurio, mercurio líquido. Entonces, es estas cosas que nosotros estamos entendiendo, tratando de averiguar, Nikki, cómo pensaban los antiguos. claro. Es otra forma de ver la realidad. Veían el mundo de otra manera. Ese mundo desaparecido, quedaron sus restos. Por eso se abren en determinado lugar. Ahora, gente que, como son power places, zonas X, yo he estado y tengo un video de las zona X de Cusco, por hablar algo más cercano, como Shasta, ¿no? Estaba en Shasta también. Entonces, he visto objetos extraños volando sobre mi cabeza en Shasta con testigos y todo. Oye, Entonces, que no te lo creo, porque Kerry Cassidy, que la he entrevistado varias veces, cada vez que va a Shasta, al monte Shasta, dice que se la pasa peleando con los aliens, los marcianitos grises pequeños, y ella dice, los veo, Nikki, ellos vienen a mi habitación y yo los tengo que espantar y decirle que me van a dejar dormir o no. Y tú dices eso y mucha gente tiene unas experiencias, discúlpame que te... eso está, yo he ido a un área de Flat Sands, he estado 2 veces. Flat Sands, esa es el área donde hay, ¿cómo se dice? High strangeness, alta extrañeza. Eso se llama alta extrañeza. Entonces, no puedo descartar de plano tampoco de que existan cerca de estos lugares o en estos mismos lugares efectos de alta extrañeza o high strangeness, perdón, en el cual en algún momento dado algo se confabula entre el cielo y la tierra, se genera una suerte de energía que da paso a otra realidad y que uno lo interpreta de acuerdo a su nivel de conciencia o algo. Y esto ocurre, por ejemplo, con el llamado casco de Dios, God Helmet, que fue creado por un neuropsiquiatra o un neuropsicólogo canadiense, me ha olvidado el nombre, me van a disculpar, que cuando uno lo ponían en una oficina aislada a una persona que quería hacer el experimento, le ponían el casco con electrodos y a través de una ventana medían la frecuencia Hertz del cambio, así como eran las melodías de Bach o determinado el método Silva control mental, que yo lo estudié a los 17 años para ir al nivel alfa, ¿no? Sí, sí, yo conocí a José Silva en persona en su momento dado. Entonces, esa es otra historia. Esa es otra historia, sí que te traigo para eso. Entonces sucede que el paciente en un estado de tranquilidad con los electrodos en este casco le alteran las frecuencias y la persona, si es budista, escucha, esto es interesantísimo, ve a Buda. Si es cristiano católico, ve a Cristo. Si es ateo, porque también han puesto personas ateas, le viene la presencia de algo divino, pacífico e inclusive en otra parte su mamá, si está fallecida, como expresión del puro amor. Y otros ven o sienten presencias no humanas cercanas, benevolentes, que las sienten al lado de uno, aunque la persona lo estén viendo por la ventana y no hay nadie. Pero cuando le alteran, altera eso. Si eso ocurre en un nivel físico en alguna parte del planeta, entonces hay portales
Yo pienso que hay que siempre ir con pies de plomo porque con qué nos vamos a encontrar y cómo lo vamos a interpretar. Por eso digo, si es budista, ve a Buda, si es cristiano, ve a Jesús, y si cree en extraterrestres, ve a ovnis o qué sé yo, y si no, le viene una sensación de amor puro, de equilibrado, y en algunos casos, no estoy diciendo siempre, si la madre está fallecida, aparece la madre como un contacto de amor puro. Si eso ocurre en el cerebro humano, ¿qué trigger, qué estimula determinados lugares? Y le decimos portales, le decimos eso. Y entonces lo interpretamos de acuerdo a nuestro nivel de conciencia. Buda, budista, Buda, budista, cristiano, Jesús, qué sé yo, etcétera, etcétera. Y el nativo americano ve a los grandes seres mitológicos, la serpiente, el dragón, el águila, ve el cóndor, ve el rayo, ve cosas, porque lo interpreta así, el búfalo lo ve. Entonces vamos viendo cómo nuestro sistema de creencias es un filtro marcado por lo cultural, que tiene que ver con el lo espiritual. Muy rápido, 90% de los latinoamericanos somos católicos. Así no querramos, ya no bautizaron a nuestros papás así, ¿no es cierto? Entonces ya, listo. Entonces se filtra eso por las raíces, porque hemos escuchado de niños en la radio, las abuelitas rezando con, ¿no? Todas esas cosas. Entonces todo eso sale a flote, todo eso sale a la superficie y tratamos de rescatar la experiencia e interpretarla a través de esos filtros. Por eso yo no puedo descartar de plano todo esto, porque hay una explicación válida con experimentos de ese tipo, ¿no? Entonces, tampoco puedo descartar la validez de los experimentos y los pacientes que han sido llevados para eso. Entonces, tenemos esa gran realidad que se puede manifestar a través de un portal, Power Place, en lo que en el Perú en quechua se le llaman huacas, que puede ser un lugar donde no hay ningún resto megalítico, pero de por sí, per se, es considerado sagrado. Y que antes de ingresar, uno hace una petición, permiso y todo, como ir a estas huacas que existen, donde hacen hasta la fecha actividades chamánicas, pagos a la tierra, pagos para hacer que te vaya bien en tu vida amorosa, los chamanes, porque se encuentran restos de hojas de coca, velas y todo, que nadie los puede tocar. Pero ¿qué significa eso? Que antes, para los lugares sagrados o centros de reunión espiritual, las iglesias, no tenían ni muros, ni puertas, ni candados, ni llaves. ¿No? Ahora, qué raro, ¿no? Nuestros centros religiosos están llenos de muros, rejas, candados y llaves, ¿no? Entonces nos damos cuenta poco a poco cómo las cosas son, ¿no? Renato, es que eres peor que una librería de esas del universo. Eso tiene tanto sentido porque usualmente cuando yo entrevisté, él hace las terapias regresivas de recordar sus vidas pasadas. Los que la han tenido muy clara, a mi humilde entender, han sido los nativos americanos. Hay un espíritu, hay una conexión entre el Padre Cielo y la Madre Tierra. Así es. Nosotros estamos en el medio y existen fuerzas sobrenaturales, pero se interpretaban a través de animales, ¿no? La danza del ciervo, la danza del halcón, todo que tiene un gran, amplio sentido ritual y de conexión espiritual con tu comunidad, con tu cultura. Entonces, si el mundo judío-cristiano occidental ha basado en lo que es la religión, bien o mal, entre gratificación y pecado, sin and punishment, pecado y castigo o gratificación, te vas al cielo, te portas bien y todo, porque alguien está mirando arriba, y tiene barba y es blanco, toda la cosa. Entonces, yo soy católico, ok, fui bautizado católico, entonces creo que tengo derecho a hablar de mi religión, en el buen sentido de la palabra. Entonces, eh, eh, esta introducción judío-cristiana occidental que vino a tratar de entender la riqueza precolombina en todo el continente americano, desde Alaska hasta la Patagonia, te genera un sincretismo donde el sol es Jesús y la Virgen es la Pachamama, la Madre Tierra. Hubo un cambio, hubo un cambio, hubo una colisión de mundos, un cambio de ver las cosas. Y eso nació el sincretismo. El sincretismo es válido y lo tuvieron que adoptar para poder tener adeptos en la iglesia, para poder decir, entonces Jesús es el sol. Sí, es el sol, es lo mismo.
Entonces la tierra, la Virgen María, entonces, y San Juan, el fulano y tal. Y simplemente hubo un cambio de hábito a otro y lo conjugaron de la mejor manera y continuó la línea de tradición. Esa línea de pensamiento ahora está en crisis, Nicky, porque no nos da, nuestras instituciones más queridas están fatigadas, no nos dan respuesta a las grandes crisis del hombre moderno. Entonces, lo que sucede es que la religión como estructura de la sociedad no está bien vista. La espiritualidad es bienvenida, pero tiene que ser una espiritualidad coherente. Entonces, esa espiritualidad en esta época de grandes cambios y revelaciones que estamos viviendo, y es obvio que estamos viviendo, significa que el hombre tiene que buscar su libertad en relación a conocerse a sí mismo con su entorno, que es su propio hábitat o universo. La forma de entender para mí más clara de respetar la ecología, respetar la madre tierra, respetar los animales, respetar los recursos naturales, utilizarlos pero no explotarlos sin fin. O sea, eh, derrame petrolero, mala suerte, juicio a la petrolera, no la ganan nunca, derrame aquí, esto al otro, queman, talan bosques en el Amazonas, en Colombia, en Perú, en Brasil, como el Amazonas va, es un jardín que va a seguir creciendo como si nada. Entonces, no, ellos sí la tenían clara. Eso se puede rescatar y se está rescatando por poca gente que está haciendo ese trabajo. Lo están utilizando con los medios tecnológicos actuales que pueden servir de modelos de sociedades. Y esa perspectiva tenemos que valorarla. ¿Por qué? Porque vivimos, Nicky, amigos, en sistemas de sistemas. Hay un sistema solar, ¿no es cierto? Sol, la luna, si la luna está muy cerca, la marea sube, todo está conectado. Hay un sistema terrestre, mineral, animal, ser humano, lo tecnológico y todo. Pero ¿cuál es el sistema más sensible y que se puede contaminar y que afecta a los otros subsistemas? La biosfera. Si quiebras la biosfera o quiebras, en vez de estar respirando oxígeno, respiramos químicos o algo poluto que entra en nuestros pulmones, tarde o temprano degeneramos y con tanto herbicida, pesticida y todas estas cosas que estamos viendo, que es suicida, rima con eso, pues el nivel va decayendo. Y por lo tanto, el conocimiento espiritual que nosotros debemos buscar, o no, si quieres ser libre, pues busca la verdad. La verdad, pues cuesta esfuerzo, cuesta conocerse, pero hay pues la aventura del ser humano, ¿no? O quieres tenerlo todo con, a veces me escriben, oye, pásame estos datos, está Google, busca Google, haga usted, mueva sus deditos, vaya al teclado y busque, y quiere que te lo diga todo en alfombra roja. Pues Claro. haz el esfuerzo, hermano, haz el esfuerzo, amiga mía. Entonces, es compensado. Tu esfuerzo, el universo te lo compensa. Es la ley. Y fíjate que un poco de metafísica, ¿por qué es necesario entender esto? ¿Qué es buscar? Lo puedes buscar, puedes encontrar datos buenos, pero entender la forma de pensamiento, yo me inclino más siempre a las antiguas culturas que, bueno, adoraban la tierra, que era, momento, cómo lo sustentaron, cómo lo tuvieron, cómo respetaron, todo el mundo respetó el exceso de la industrialización, que no es mala porque es una etapa de desarrollo, pues también tiene excesos y por lo tanto debe ser, debe ser equilibrado para no afectar nuestra, nuestro hábitat y por último la biosfera. Si la biosfera colapsa, adiós. Ah, Por eso vivimos en sí, sistemas de sistemas. Y hay un sistema solar, hay un sistema galáctico, hay un sistema universal y quién sabe qué más allá. es tan verdadero lo que acabas de decir. Pero ¿qué hay para ti? ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Cuál es tu punto de vista cuando te mencionan esto que ellos creen que es nuevo y es la inteligencia artificial y la vida robótica esta? Y no, en siglos y décadas se ha tenido que utilizar lo que dijo Laura Eisenhower y su bisabuelo, la tecnología esta extraterrestre que la han venido ocultando quizás por siglos. Es altamente posible que, porque yo he escuchado casos de gente muy seria, en un momento estuve con muchos allegados a la Fuerza Aérea Peruana
en las cuales investigaban estos efectos aéreos anómalos, por decirlo así, ¿no? Ellos tienen sus códigos, se manejan bajo ciertos códigos, ¿no? Entonces, es altamente posible que estos vehículos, algunos de estos, hayan sido rescatados no solamente por hablar en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo, y hayan sido intercambiados por información, dinero, donativos, qué sé yo, hayan sido llevados, pero como la tecnología es tan avanzada, simplemente la dejaban hasta que la tecnología misma del ser humano avance y entienda lo que tienen ahí de restos, porque es obvio, si en los años 40 tenían los pilotos, tanto norteamericanos de los aliados como los alemanes, los soviéticos, decían que nos está siguiendo algo. ¿El radar lo ve? No. El radar lo ve. Va a una tremenda velocidad. Son los Foo Fighter que le llamaban antes, ¿no? Entonces, no sabían cómo identificarlo. Pasa la Segunda Guerra Mundial, comienza la Guerra Fría, la era atómica, comienzan las explosiones y comienzan los avistamientos. Entonces, como no son seres perfectos, ni son ángeles que está todo, lo tienen todo ya perfectamente planificado, vienen a un mundo en caos como es el nuestro, pues juegan con las leyes nuestras, tienen que verse con las leyes nuestras, que los pueden derribar, los pueden matar, o simplemente quién sabe qué. Entonces, la posibilidad de que exista algún avance que haya surgido, bien ya sea por eso, bien ya sea por el avance también intelectual del ser humano científico que haya visto ya a raíz de estas nuevas computadoras que empezaron en los años 50 y ha ido evolucionando lentamente y que ha habido un gran auge ahora, ¿no? Sucede cómo pueden la inteligencia artificial ver afectada también la sociedad humana, porque realmente o se hace bien o se hace mal, depende de quién maneje la tecnología. Eso es la cosa. Vuelvo a repetir, ¿qué nivel de conciencia o actitud va a tener para manejar eso? Mira, una idea bien fuera de out of the box. Yo tengo acá mi iPhone, tú tienes tu iPhone, ¿no es cierto? Mi iPhone, tu iPhone, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues si existe en un momento dado que Siri nos diga un mensaje a miles de usuarios, o quizás millones de usuarios, y le digan, se viene un asteroide, y es falso, han interceptado, han hackeado las compañías y mandan un mensaje así de texto por millones. Y la gente entra en un caos. Se puede dar, y espero que nunca se dé, la verdad, ni que espero que nunca se dé, pero se puede dar también que ah, el avance ayude a grandes avances científicos. O sea, todo está en juego, Nicky. Todo está en juego, todo está sobre la mesa. The cards are on the table. Todo está sobre la mesa. Para bien o para mal. ¿Qué decide el ser humano? La ambición, el deseo de poder e influencia, el conocimiento y el avance para el bien común, el altruismo. Estamos en esa intersección histórica en las próximas décadas. Entonces tenemos que ver grandes situaciones que se nos vienen, pero ya están aquí y están empezando. Entonces, la inteligencia va a ayudar en un futuro determinado a decir qué país va a tener más población y otros menos. Es una casa, digamos, de 3 cuartos. Bueno, viven ahí 3 personas. Vive una familia a quedarse, que son de 3, son 6. Viene otro, son 9. Tu sala de tus muebles va a aumentar más el bill de la energía. Te dices, en un año se va a desgastar mi casa y todo porque no estaba hecha solamente para 3 personas. Todo eso vamos a tener que ya estarlo viendo, ¿eh? Y sí creo que ya hay gente que ya la está viendo eso desde hace un buen tiempo atrás porque hay un trend, hay una tendencia. Cuando tú ves las tendencias culturales, económicas, políticas, te da un mapa, te arroja una ruta. Dice, esto tiende a seguir aquí. ¿Qué hacemos? Entonces, a mi humilde entender, la amplitud de la visión del ser humano está en estos momentos también para ser ampliada por los medios que tenemos de alcanzar conocimiento y cultura, y por ende espiritualidad. Entonces, es un momento muy importante para aquellos que buscamos la verdad y queremos un mundo más digno, más justo,
para las futuras generaciones. Y para mí, dentro de mi humilde punto de vista, es buscar nuestros orígenes para saber cuál exactamente, lo más cercano posible, ha sido nuestra partida de nacimiento, como digo, partida o acta de nacimiento de la humanidad, que al parecer algo inimaginable, porque nunca ha sido estudiado un hecatombe de ese nivel. Afectó la tierra, creó un diluvio y crearon héroes, Noés, Moisés, en diversos lugares, salvadores de la humanidad, de las semillas y de todo, porque sabían que algo era inevitable. Entonces, estamos yendo hacia algo inevitable. No sé, y lo compartimos, Nicky. Renato, que seguimos con la segunda parte, señoras y señores, porque se va el tiempo tan rápido. Hablar con Renato es una exquisitez. Hay que tener glamour, estilo para decir todo lo que él dice porque lo ha estudiado, es el conocimiento, lo ha visto y ha estado en tantos lugares. Continuamos. A tus órdenes, Nicky. Amigos, estamos en contacto. Saben dónde me pueden ubicar. Están los videos de mi canal de YouTube. Diles, Y ¿cómo es que se llama tu canal y dónde te contactan por si acaso te Giacomo quieren? Longato. Busquen ahí Giacomo Longato en YouTube. Y ahí también me encuentran como Giacomo Renato Longato en Facebook. Sí, Y mucha gente me dice Renato, ese es mi segundo nombre, pero Giacomo es el nombre que también tenía mi padre y como ya falleció en honor a él, lo uso más, ya. ¿no? Claro, y, él se llamaba Giacomo Jean, mi padre. Entonces, bueno, estoy a sus órdenes para compartir y bueno, aquí estamos con Nicky, cuando tú creas conveniente, Nicky, un gusto No, 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 se va muy y rápido. gracias por haberme invitado, realmente. Ah, a ti por habernos dedicado este maravilloso momento de historia, de preparación y de tanto conocimiento, Renato. Nos vemos la próxima vez. Gracias a todos por haber estado aquí. Muchísimas gracias, Renato Longato, Nicky Monique. Seguimos.